Buenas, queridos amigos de los Sagrados Corazones en toda Latinoamérica. Esta es la página de Facebook, Laicos Sagrados Corazones Latinoamérica. Una página que intenta poner en comunicación a todos los laicos Sagrados Corazones, tengan promesas o no, y que desde la espiritualidad de los Sagrados Corazones intentan vivir su vida laical. En esta oportunidad, la página está abriendo un nuevo espacio. Este espacio le estamos llamando Conversando con. Las personas que van a pasar en este espacio de entrevista, de uno en uno, son personas que pertenecen de alguna manera a la familia Sagrados Corazones, algunas como Claudia, que son laicos Sagrados Corazones con promesa ya de mucho tiempo, pero otras de repente no lo serán. La idea es que desde las personas vayamos conociendo un poco el rostro de la rama secular en la congregación y específicamente en Latinoamérica. Tenemos con nosotros a Claudia Metz. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, qué bueno. Claudia es una amiga de años, hace tiempo que conversamos con ella, hemos coincidido en muchos espacios de rama secular en Latinoamérica e inclusive internacionales. Y voy a detallar un poquito tu hoja de vida, ojalá que no te incomode. Lo que No, he no, conseguido me parece importante tenerlo presente porque creo que marca mucho tu vida también, ¿verdad? Claudia es bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile también y docente investigador de la Universidad San Sebastián. Es madre de familia y está disfrutando de su vida de abuelita, ¿no? Le encanta, parece, porque hasta en tu foto sales en una foto muy bonita con tu nieto. Me parece bien tierna tu foto. Y acaba de terminar de asumir su servicio como coordinadora nacional de rama secular sector Chile. Una labor bastante grande, ¿no, Claudia? ¿Qué nos puedes decir de tu hoja de vida? ¿De repente algo me ha faltado o de repente me he equivocado en algo? no, está todo correcto y como dices tú, sí, muy contenta esta etapa, viviendo esta nueva etapa de ser abuela. Ujú. Es como un ensanchamiento de ese amor que uno tiene por los hijos, pero sin responsabilidad, lo cual es maravilloso. Solo a disfrutarla. Sí, sí, dice que eso es lo rico, ¿no? De este momento. Yo todavía no tengo oportunidad, pero todo el mundo me dice eso, se disfruta tremendo. Mucho, mucho. Lamentablemente no vive mi nieta, bueno, mi hija con el marido y mi nieta no viven en Santiago, así que no la puedo ver todos los días como me gustaría. Ujú. Viven en Talca, que está como a 300 kilómetros de Santiago. Ah, Pero me hago el tiempo una vez al mes para ir a verla, o me viene a ver ella para Santiago, así que qué lindo, sí, qué bueno. pero muy contenta con esa nueva etapa. Sí, 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 es algo apasionante. Una de las cosas más importantes de la vida laical creo que es que podemos ir incorporando estas capas, ¿no? De la vida. No, ninguna se escapa, en realidad, es algo muy bonito, muy No, apasionante, ¿no? así es, como tú dices, bueno, somos laicos, por lo tanto nuestra vida y nuestra fe la vivimos en el mundo y con la familia y con nuestro trabajo, y eso le da una riqueza o un ángulo, un prisma distinto tal vez a lo que viven religiosos y religiosas. Sí, así es, Claudia. Un poco yendo hacia atrás, yo quisiera comenzar con una pregunta que es interesante, ¿no? Es este primer momento de encuentro con los Sagrados Corazones. ¿Qué experiencia en tu vida fue fundamental para reconocer esta vinculación con los Sagrados Corazones? ¿Cuál es tu recuerdo más significativo? En realidad fue un proceso y yo diría, yo hablo de diosidencias o de soplos del espíritu, porque en realidad yo conocí a la congregación porque mi hija, la que hoy día es la mamá de mi nieta, tenía que entrar al colegio y empezamos a ver a qué colegio la poníamos y yo tenía como tres requisitos, tres cosas que quería que tuviera el colegio. Una era que fuera un colegio católico, porque era la fe que yo profesaba. La segunda era que quedara cerca de donde vivíamos, porque yo viví yo como niña
a estar horas en un transporte escolar, pasearme mucho rato y no quería que mis hijos pasaran eso. Y como yo trabajo todo el día, y he trabajado siempre todo el día, no tampoco podía ser el transporte. Y la tercera era que fuera mixto, ¿no? De niñas y niños, porque creo que el mundo está hecho de niñas y niños, no algo separado. Y donde estábamos viviendo en ese minuto tenía dos colegios. Y primero acá en Chile los niños tienen que dar un examen de admisión. Y la inscribí en el Manquehue, que es un colegio Sagrados Corazones, y el otro se llama San Esteban, está cerca también. Y me tocó dar examen, o sea, le tocó a mi hija dar el examen primero en el Manquehue. Y entré en el colegio, mientras ella daba el examen, sentí, por eso digo, el soplo del espíritu, que este es el lugar. De hecho, fue tanta la certeza que después ni siquiera la llevé a que diera el examen en el otro lado. Por suerte, o Dios mediante, quedó en ese colegio. Y así conocí yo a la congregación. Yo no la conocía de antes, salvo alguna vez habré ido a alguna misa Sagrados Corazones, pero no tenía un conocimiento ni conocía a los hermanos, menos a las hermanas. Y en el proceso en que mi hija empezó el colegio, empezamos a participar en Pastoral de Padres, la coordinación de la Pastoral de Padres, como monitores de los grupos de reflexión que se armaban con los papás, y así de a poquitito, y conociendo además a los hermanos Sagrados Corazones que son asesores religiosos de ese colegio. Entonces así conocí y me hice amiga de varios hermanos, algunos que son amigos comunes, como Guillermo Rosas, por ejemplo. Sí, claro. Y así fue conociendo la congregación, y hubo un minuto en que como que tenía la necesidad como de un compromiso mayor en esto, y Guillermo fue el que nos habló de la rama secular. Yo no había escuchado nunca hablar de la rama secular. Esto te estoy hablando, será unos 16 años atrás, una cosa fácil, así. fácil. Más o menos. Sí, fácil. Y ahí empezamos a meternos y a formar una comunidad que tengo hasta el día de hoy. A los 2 años hice mis primeros compromisos, y aquí estamos, pues. Y ahí me tocó ser coordinadora zonal durante harto rato, participé, y por eso, bueno, esa vez no nos conocimos contigo, sino que con Juan Carlos, el primer ELARS que organizamos acá en Chile, al que vino Juan Carlos. Y bueno, y ahí seguí participando en los ELARS. También tuve el privilegio de participar en el primer encuentro mundial, donde estuvimos juntos también. Y así ha sido un caminar de mucho tiempo, pero mi acercamiento fue a través del colegio de los hermanos. Y bueno, y en la rama después conoció también a las hermanas y a un montón de hermanos laicos a través sobre todo del encuentro latinoamericano. Qué bonito, qué bonito. O sea, esa experiencia que parte de tu preocupación como madre, ¿no? Qué bonito. Bueno, a mí también, yo soy de los que piensa de que el colegio de los hijos debe quedar cerca de la casa de uno, ¿no? Y que es genial, ¿no? Porque el colegio forma parte de la vida de uno, ¿no? Exactamente. Es importantísimo. Y un poco para... Sí, claro, dime. Sí, es que un detallito que no es menor que me pasó cuando empecé a conocer los Sagrados Corazones, porque no fue solamente un tema de participación en distintos grupos, sino algo que me pasó es que, bueno, eso no está en mi biografía, en lo que nombraste, pero yo no soy católica de origen. Yo me bauticé a los 22 años, ya adulta. Y desde ese momento como que siempre estuve en una búsqueda, viendo como cuál era mi lugar en la iglesia, y de aprender y de conocer más, de interiorizarme más de en qué me había metido. Y una cosa que me pasó cuando fui conociendo a la congregación y a la espiritualidad Sagrados Corazones, que sentí que coincidía mucho con mi manera de entender la fe. Y yo creo que eso fue fundamental, y por eso que busqué precisamente un compromiso mayor, de comprometerme de manera más concreta. Y por eso finalmente terminé
incorporándome a la rama secular. Pero ese era un detalle que no era menor en realidad. No, porque es un dato importante. O sea, hay que sentir esa sintonía entre la vivencia espiritual personal y la vivencia espiritual de una familia espiritual, ¿no? Eso es central para poder engancharse, digamos, ¿no? Y la otra cosa que también es importante es la búsqueda, porque tú en todo lo que tú estás hablando de yo estaba buscando un camino para tu hija, estaba buscando un camino para ti misma después, y eso también es otro elemento importante, ¿no? La búsqueda, porque también cuántos habrán, porque de hecho cuántos colegios religiosos hay que reciben padres de familia y los padres de familia pasan y el alumno también pasa por el colegio y simplemente es un dato, si quieres, hasta anecdótico, ¿no? Pero cuando hay una búsqueda por medio, yo creo que pasa lo que tú mencionas, ¿no? Hay un enganche, hay una cosa que te lleva más allá de las preocupaciones normales de cualquier padre de familia de colegio, ¿no? Y eso es interesante, Y ahí, tú lo dices muy bien, de alguna manera, Dios se sirve de esos espacios para poder llamarnos, convocarnos, ¿verdad? Una cosa tan sencilla, ¿no? Porque a veces hay de los que dicen, no, yo después de una reflexión profunda sobre las espiritualidades de la iglesia, no, a veces es tan simple como yo estoy buscando colegio para mi hijo y encontré más que un colegio, ¿no? Esas son las diosidencias de las cuales yo hablo. Sí, genial. Y un dato también para informarle a nuestros futuros personas que están viendo este video es que el ELARS, lo que mencionamos, son encuentros latinoamericanos de la rama secular, un espacio que los laicos de los diferentes países que pertenecen a la rama secular, en este caso en Latinoamérica, hemos creado un espacio latinoamericano, ¿verdad, Claudia? En donde nos reunimos frecuentemente y ya tenemos varios de estos encuentros, ¿no? Además muy bonitos y nos unen mucho como latinoamericanos y como Sagrados Corazones. No sé si quieres comentar algo más de los ELARS, Claudia, con mucho gusto. Sí, a mí una de las cosas que me ha gustado mucho la participación de los ELARS es constatar, porque algo que uno vive cuando vive profundamente esta espiritualidad es ese sentimiento de familia y de fraternidad, y que se siente muy fuerte, no sé, en la rama secular de Chile, que es de la cual yo más puedo hablar. Pero algo que me gustó mucho desde mi primera participación en ese encuentro que fue acá en Santiago, fue el constatar que ese sentido o sentimiento de familia va más allá que nuestra frontera. A pesar de poder tener culturas diferentes, claro, nos une, puede ser el idioma, aunque no tanto, porque dentro del encuentro latinoamericano está Brasil. Sí. Está Brasil, que tratan de hablar español y nosotros tratamos de entenderles cuando nos hablan en portugués, pero claro, no es solo el idioma, pero son culturas súper distintas y con realidades de país bien distintas, a pesar de ser todos latinoamericanos, pero tenemos contextos culturales distintos, y sin embargo se vuelve o se sigue sintiendo, respirando ese sentimiento de familia, de fraternidad, de alegría de cuando nos reencontramos, porque como dices tú también, uno va cultivando amistades que duran, que ya tienen larga data, como nosotros, o que antes hablaba de Juan Carlos también, no sé, pues así yo puedo decir, tengo amigos en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, y en realidad es bonito porque es una amistad forjada en la fe y en una vivencia espiritual marcada por los Sagrados Corazones. Así es. Muy bien. Vayamos a otro lado importante, porque a mí me gusta este tema de las entrevistas, porque puedes también conocer un aspecto, por ejemplo, que muy pocas veces hablamos contigo, Claudia, de esto. Hablamos siempre de la rama y todo, pero a mí me causa muchísima curiosidad esta labor tuya como científica, una mujer científica. A mí me parece genial. Y déjame decírtelo, nunca hemos podido hablar de ese lado de tu vida, pero
aprovecho esta entrevista para decirle que yo tengo tengo un orgullo Sagrados Corazones por saber que hay una científica de Sagrados Corazones, ¿no? Y a mí me da mucha alegría eso, pero dime tú, ¿cómo lo vives? O sea, una mujer científica tiene una particular manera de ver la vida también, ¿verdad? Sí, bueno, esa fue mi primera pasión en la vida, la ciencia, que yo desde que tengo memoria siempre quise ser científica. Yo de chiquitita, mis juegos era hacer experimentos, Oh. observar los bichitos y su comportamiento. No sé, siempre andaba buscando y el poder de observación. También tiene que ver con la búsqueda que tú decías Sí. antes. Tal vez eso es un elemento como científica que marca mi vida. Los científicos estamos constantemente en búsqueda. En búsqueda de respuestas a preguntas que nos vamos haciendo. Y eso, digamos, claro, uno no es así como no somos católicos o Sagrados Corazones un ratito y después nos ponemos otro traje. Yo soy científica en todos los aspectos de mi vida y soy católica y Sagrados Corazones en todos los aspectos de mi vida. Y trato de no hacer separaciones. Claro, cuando estoy trabajando y no voy a dar una charla de fe probablemente cuando le estoy haciendo una clase, no sé, de inmunología a mi estudiante, ni a ustedes le voy a hablar de inmunología, al revés. Pero uno es una sola persona y uno tiene que tratar de integrar todos estos elementos en una persona de la mejor manera posible, sin disociaciones. Y como te digo, yo desde muy pequeñita siempre quise ser científico y lo que más me gustaba en el colegio era la biología y la química. Y cuando descubrí, ya casi saliendo del colegio y tenía que escoger qué iba a estudiar, que existía una carrera que se llamaba bioquímica, que tenía biología y química, encontré que eso era lo mío. Y no pensé en postular a nada más. Yo estaba así, pero fijo que eso quería. No se da muchas, en ese momento no se daban muchas universidades. Acá en Chile había solo 3 universidades, hay muchas universidades en Chile, pero había solo 3 universidades que le impartían. Y la más nueva era la católica, que llevaba 4 años impartiendo la carrera. Yo entré en la 5ª generación de bioquímicos y entrábamos solo 10. Solo 10 estudiantes. Y bueno, y me encantó, pues y quise seguir en eso. Y si uno se quiere dedicar en serio a la ciencia y quiere seguir la vía académica, es necesario seguir estudiando y sacar un doctorado. Por eso terminé de estudiar y entré de inmediato al doctorado. Y ahí me he desarrollado toda mi vida, pues, haciendo investigación en el laboratorio y además haciendo docencia, que en este minuto es lo que ocupa prácticamente todo mi tiempo. Estoy con mucha carga de docencia en la universidad, enseñando a futuros bioquímicos. Bien. Y dime, ¿y el Entonces, también es bonito esa experiencia de que uno acumula conocimientos durante la vida y poder transmitírselo a otros, porque ¿de qué sirve acumular si uno no puede entregar? Claro. Entonces, ese aspecto también lo encuentro muy bonito. He descubierto el valor de la docencia, de la formación de nuevas generaciones. A mí me gusta mucho, me llena mucho el hacer clases también. Además, el impartir el conocimiento que tú has adquirido también te da nuevas visiones sobre lo que has aprendido. Exactamente. ¿No? Porque la manera en que uno más aprende es enseñando. Sí. Y uno termina hasta pensando, yo pensaba así, pero en el momento que lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta que hay otra manera de verlo, ¿no? Eso también es importante. Dime, pero ¿y hay muchas mujeres científicas en Chile? ¿Hay pocas? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Siempre es más difícil para las mujeres porque Chile, igual que Perú, igual que casi toda Latinoamérica, es un país bastante machista. Y porque al menos eso ha cambiado hoy día, pero hasta mi generación
Las mujeres profesionales no solamente teníamos que desarrollarnos profesionalmente, sino que hacernos cargo de todo de la casa, de los niños, de su educación, del colegio, de las tareas, de que la casa funcione. Uno puede tener ayuda en la casa, pero la que está encargada de que todo funcione y de ir al supermercado y hacer todas esas cosas, siempre es la mujer. Entonces es doble trabajo, cumplir bien en el trabajo, y lo cual muchas veces limita también un poco el desarrollo, porque obviamente los hombres están dedicados solo a su trabajo, enfocados solo en su trabajo, y pueden avanzar mejor en sus carreras. Y eso ha sido así. Eso hoy día en Chile ha cambiado mucho la cultura, y a mí me da mucho gusto ver las nuevas generaciones en las cuales las labores del hogar se reparten. Reparten. Pero eso no existía en mi generación, al menos no es lo que a mí me tocó vivir. Entonces, claro, probablemente hay cosas que yo podría haber hecho y seguir desarrollándome, haber ido a hacer un postdoc fuera de Chile, estar trabajando un tiempo fuera de Chile, pero resulta que yo me casé mientras estaba haciendo el doctorado, y antes de terminar el doctorado yo ya era mamá. Entonces era como, ahora tengo que encargarme de esto también. Sí. Te corto un poco, ¿no? Sí, eso es lo que generalmente, bueno, yo también he visto que es un poco difícil para las mujeres, de hecho, pero también es importante que nosotros los varones reconozcamos esa presencia de las mujeres y permitamos el desarrollo también, ¿no? Porque eso también es un beneficio para la familia. Una mujer con formación, con una identidad más completa, inclusive profesionalmente, es una felicidad también para la familia, ¿no? Yo creo que tus hijos, por ejemplo, deben estar muy orgullosos de ti, porque, o sea, me imagino, mi mamá es científica. De hecho, mi hijo cuando era chico, porque yo tengo 2 hijos, Camila, que es la mamá de mi nieta, que ya es bien grande, está casada y todo, pero mi hijo menor, que hoy día tampoco es tan menor, tiene 23 años, pero él cuando era pequeñito siempre decía, mi mamá lo sabe todo. No porque las mamás lo sepan todo, sino mi mamá lo sabe todo porque mi mamá es científico. Y los científicos lo saben todo. Después, cuando creció, se dio cuenta que no era tan así, que la mamá no lo sabía todo. Pero él estaba muy orgulloso de eso. Y cuando le preguntan, ¿y qué hace tu mamá? Mi mamá le da de comer a las células. Eso era lo que hacía la mamá. Sí. Y he visto inclusive, por ejemplo, porque he estado buscando un poco en la universidad salen tus trabajos, y lo poco que pude entender es como que tú desarrollas una corriente en donde ves factores que tienen que ver con enfermedades, ¿verdad? Porque veo estudios sobre artritis, sobre determinadas, ¿no? ¿Cómo actúan? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo es tu labor? Sí, bueno, yo durante hartos años estuve investigando en áreas que tienen que ver con autoinmunidad. Autoinmunidad es cuando el sistema inmune, que es el que nos protege contra distintas infecciones, se vuelve un poco, se enferma y empieza a reconocer lo propio como algo extraño, como si fuera una infección, y lo empieza a atacar. Y dentro de esas enfermedades que son bastante serias y graves, como la artritis, el lupus, la esclerosis múltiple, hay algunas más graves que otras, pero que molestan bastante. Entonces estudié hartos años en esa área, pero mi principal estudio ha estado enfocado ahora en un factor, en un receptor. Los receptores en las células son como especie de antenas que captan señales que vienen desde afuera y le transmiten cosas a la célula y le dan las instrucciones de lo que la célula tiene que hacer. Entonces, este receptor, que se llama el receptor de factor de crecimiento epidermal, es un receptor, o esta antena, se sobreexpresa, está muy expresado o funcionando de manera muy activa, más allá de lo normal, en la gran mayoría de los tumores. Entonces tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Y hemos estado investigando durante muchos años cómo poder tratar que, en el fondo, las células tumorales o de cáncer, que son muy dependientes de esta antena, hacer que estas células escondan esa antena dentro de la célula, cosa que las señales que vienen de afuera
ya no pueden transmitir. Remitirse, claro. Y las células tumorales son muy dependientes de esto. Entonces, cuando tú escondes ese receptor dentro de la célula, las células tumorales generalmente mueren. Oh, Entonces, es una muy buena estrategia claro, para tratar muchos tipos de cáncer distintos. claro. Y he estado estudiando, bueno, en realidad, de ahí a que nosotros logremos curar, porque claro, uno dice, están investigando eso, van a curar el cáncer. No, yo hago investigación básica, yo no hago investigación aplicada. Mm, La investigación básica trata de responder preguntas básicas, es cómo se mm, mueve este receptor, cómo puedo hacer que la célula lo mantenga adentro, qué pasa si en la célula tumoral lo mantienes adentro, mm, eh, por qué vías o qué drogas puedes hacer que esto ocurra. mm, Y eso es mm. lo que hemos estado estudiando ha sido la investigación que he desarrollado los últimos, yo diría, no sé, unos 15 años más o menos, Oh, son hartos últimos. años. Pero claro, de ahí a decir, vamos a tener el remedio para el cáncer, pero todos esos conocimientos básicos finalmente son la base que después se llevan a la clínica o se aplican y puede lograr nuevas estrategias antitumorales, Claro. que, que es importante. Eso es un poco como las comunidades, ¿no? O sea, el trabajo de uno aporta al trabajo de otro, que no sabes cuándo lo va a usar, ¿no? O sea, Exactamente. es tu aporte y eso es bonito también porque eh, tú dices, bueno, la célula tiene esta posibilidad, hace receptor y con esto funciona y tal, tal, tal. Punto. Conclusión. Después de 15 años. Ya, le ahorraste 15 años a la siguiente persona que quiera hacer un trabajo sobre lo mismo, porque ya tú ya lo has Exacto. validado. Y entonces, a Así partir es. de su nuevo cero, comienza él a trabajar otro aspecto, ¿verdad? Y así algún día llegaremos como Claro, dices así, tú. bueno, así funciona la ciencia. Claro, claro. Son un montón de personas que se van pasando la posta en el fondo, o Ajá, uno usa el conocimiento generado por otros y va haciéndose nuevas preguntas a través de exacto, cosas que otros han investigado antes. exacto. Qué Nada bien, qué sale de bien. cero. Qué bien, sí, pues no se comienza de cero. Todos, y además todos aprendemos de todos también, ¿no? Y ese es un gran ejemplo, lo que estás mencionando me parece interesante. Ahora, eh, también hay otra pregunta que me parece interesante y es que esta experiencia tuya como científica nutre de alguna manera tu experiencia de fe. ¿Existen, existen puentes ahí en tu vida como académica y tu vida como creyente? O sea, de hecho yo soy como bicho raro en el mundo científico, porque en el Ujú, mundo científico la gran mayoría tratan de explicarlo todo a través de la ciencia y creen que ahí están todas las respuestas. ujú. Y la gran mayoría de científicos, o al menos en el área en que yo me muevo, la gran mayoría o son ateos o agnósticos, o el tema de la fe tema, Ujú, ujú, no es tema. ujú, Sin embargo, para mí me parece inconcebible cuando uno estudia y cada vez estudias más y vas conociendo la maravilla de cómo funciona todo y de ujú, tantas cosas que aún no sabemos. Esto no puede haber surgido de simple casualidad, de azar, de ni siquiera evolución, pero los mecanismos de evolución también es por un algo. ujú, ¿No? ujú, Esta perfección y esta maravilla es porque hay algo más grande que nosotros. Yo no me lo ujú. puedo explicar sencillamente por razones netamente científicas. Y no porque no sepamos todas las respuestas científicas, eso justifica que existe un Dios, porque yo no creo en un Dios tapa gotera ni un Dios que nos dé respuesta a cosas que no entendemos, porque Correcto. se me acabaría mi fe si el día de mañana descubrimos el mecanismo que hoy día yo no entiendo. Ujú, Son ujú, cosas, yo creo que son cosas distintas, pero yo no concibo la perfección de todo lo creado sin Dios. No, ujú. no, no me calza.
Entonces, claro. por ese lado no encuentro incompatibilidad entre el ser científico y mi vida de fe. Y como te decía antes, yo no me puedo desdoblar. Entonces, yo soy una persona de fe en todo lo que hago. No ando, claro, no ando con la Biblia debajo del brazo, pero sí ando con mi cruz, Sagrados Corazones, siempre. No la oculto. En mi oficina tengo también una cruz, Sagrados Corazones. O sea, todos los que me conocen saben que yo soy de misa, y que practico, que soy practicante en la fe y que soy creyente. Y me respetan así, así como yo respeto que otros puedan tener otras creencias o sencillamente no creer. Yo creo que algo súper importante es el respeto por lo que cree o piensa el otro, y lo mismo pero de los demás. Pero yo tampoco trato de imponer nada. O sea, esas son mis creencias, son mis verdades. Claro, yo creo que es la verdad, pero yo no se la puedo imponer a otro, porque el otro tiene otras verdades. Sí. Y como te digo yo, de hecho, o sea, de repente uso ejemplos, de repente en algo nada que ver, no sé, darte un ejemplo. Estaba haciendo clase a mis alumnos de bioquímica, un curso que hago de inmunología, y estaba hablando de las distintas respuestas frente a la bacteria que produce la lepra. Yeah. Que era parte de la materia de la inmunología, que vende cómo hacia qué tipo de respuesta hagan los linfocitos, da un tipo de respuesta frente a la bacteria, la lepra, o otra. Y yo le digo, y bueno, y esto me recuerda a mi santo favorito, y les hablé de Damián de Molokai en una clase de inmunología. Claro. O llego diciendo, hoy día es un precioso día, porque acá en Chile, el 8 de noviembre parte el mes de María. Celebramos el mes de María hasta el 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Mira, ya. Entonces el 8 de diciembre le digo, ¿saben qué día es hoy día? No, qué fecha, no sé, 8 de diciembre, le digo. Es una fecha muy importante, hoy día parte el mes de María, y así una sonrisa. La mayoría de los alumnos no están ni ahí con eso, pero le digo, pero el que quiera le puedo enseñar a rezar la oración del mes de María. y un poco lo tiro a la talla, pero todos mis estudiantes saben cómo pienso, lo que pienso, y yo no, como te digo, no lo oculto. Trato y en mi vida de fe todos saben que soy científica, y si tengo que explicar algo desde un punto de vista científico, lo puedo explicar. No sé, pues también lo uso en la vida. Cuando partió todo el tema de la pandemia del COVID y empezaron con el tema de las vacunas, si vacunarse, no vacunarse, y hablan del complot de las vacunas, y de que nos iban a poner un chip y todas esas cosas por redes sociales, mis compañeros de colegio, cosas así. Y yo no, pues, o sea, ahí me sale el lado científico, pero tratando de mostrarles la verdad. Mira, esto se viene investigando, no ahora, no se inventó hoy día las vacunas de RNA, porque eso se está investigando hace 15 años para otras enfermedades. No es que hayan creado el virus, porque existen razones científicas para saber que el virus fue evolucionando, y porque pasó del murciélago al pangolino y no sé qué, y ahí tuvo las mutaciones que le permitió infectar a los humanos. No se hizo en el laboratorio, no es un complot de China, y todo ese tipo de cosas. Yo opino de eso, pero con una respuesta seria e informada, tratando de pelear contra la desinformación. Muy bien, qué bueno, qué bonito, qué bonito testimonio el tuyo, la verdad. Estoy muy contento, y yo intuía que algo de eso era lo que ibas a... Otro aspecto que me parece interesante conversar, Claudia, respecto a este testimonio tuyo y esta vida tuya, es algo muy particular que viene ocurriendo en Chile en los últimos años, ¿no? Es este proceso de iglesia que ha caído a pelo con lo que está pasando en la iglesia hacia afuera. No es para focalizarse en Chile, no, es para ver la iglesia de otra manera. Yo creo que, me imagino que ustedes en Chile habrán estado como agradeciendo al Espíritu que felizmente
toda la Iglesia Universal al mismo tiempo con ustedes, porque mucho de eso comenzó de alguna manera con ustedes, se ha venido dando este proceso, ¿no? Un proceso complejo, un proceso lleno de una serie de signos, algunos positivos y otros no tanto, pero importante. Vamos camino al sínodo de la sinodalidad. Un reto importante para la Iglesia en América Latina y en el mundo en general, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué retos crees que vamos encontrando? Sobre todo, por ejemplo, para nosotros como rama secular, que también estamos llamados a vivir este proceso. Bueno, ha sido un proceso bien interesante, como dices tú, partió con cosas bien dolorosas, que ha sido todo el tema de los abusos y el destape de los abusos, que sí, se dio en otros lugares, pero en Chile fue bastante, no sé si polémico el tema, pero bastante noticioso, sobre todo porque el primer caso famoso que hubo en Chile, que costó mucho que saliera a la luz, fue un tema que involucraba a un sacerdote que era un sacerdote que se movía, digamos, en un estrato social, socioeconómico bastante alto, un sacerdote que tenía mucha fama, porque además atraía gran cantidad de nuevas vocaciones. Muchos de los obispos que habían en Chile habían sido discípulos de este sacerdote. Y había casos súper graves de muchos años de abuso. Muchos de estos mismos sacerdotes que formaban esta cofradía alrededor de él habían sido abusados por él mismo. Fue un caso muy polémico que costó que saliera a la luz, y cuando salió a la luz, claro, mucha gente, sobre todo gente con mucho poder económico, no, esto no puede ser, es mentira, para desprestigiar, y hubo mucha contraposición. Y de hecho fue escondido y tirado al basurero los antecedentes en nuestra propia iglesia durante harto rato. Fue necesario el cambio de varios, del traspaso de varios arzobispos de Santiago, hasta que esta cosa finalmente ya cayó por su propio peso y estalló. Entonces, todo esto empezó como estas torres de dominó, claro. Empezó a botar y empezaron a aparecer otros casos, porque gente que antes no se había atrevido a hablar, empezó a hablar. Y nos dimos cuenta que era un fenómeno que estaba no solamente esparcido a nivel mundial, digamos, pero dentro de nuestro país había muchos casos y prácticamente ninguna congregación religiosa se salvaba. De hecho, salpicó también a la congregación de los Sagrados Corazones. Sí, sí. Pero nuevamente aquí me siento súper orgullosa de pertenecer a esta congregación, porque a pesar de haber ocurrido estos procesos, y bueno, y hay un montón de otras cosas, lo mismo estos países machistas, y bueno, y no solamente en Chile, sino a nivel mundial, que el papel de la mujer en la iglesia ha sido siempre súper secundario, y todo el tema del clericalismo, que era y sigue siendo muy fuerte. Fueron como muchos elementos que se mezclaron y que crearon una crisis muy grande en la iglesia a nivel mundial, y que Chile no estuvo exento, y que mucha gente ha dejado la iglesia por los escándalos o porque están cansados, están agotados, ya no quieren más, ya no creen, han perdido la fe. Y es súper doloroso ver que por errores humanos la gente se aleje de Dios. Y a mí eso personalmente me duele y me indigna. Pero yo creo que no basta con la indignación. Yo creo que uno tiene que tratar de hacer un cambio, y ese cambio la única manera de hacerla es desde adentro. No podemos esperar que alguien de afuera venga a hacer cambio. Y bueno, y ahí lo conecto con la congregación, porque que es la realidad que yo más conozco, porque es donde yo más me muevo,
he visto un real interés en la congregación no solamente por reparar todo el daño ocurrido y hacer todos los procesos lo más transparente posible, acoger a las víctimas. Se creó una comisión de reparación para investigar todos estos casos. Y una serie de otras instancias que han permitido ir avanzando en esta línea. Puede que en el futuro vuelvan a aparecer nuevos testimonios, pero hoy día todo lo que salió, o todas las denuncias que se han hecho, se han encauzado, se ha tratado de reparar dentro de lo posible el daño, se ha acompañado a las víctimas. Siempre la víctima está primero y no se puede poner en duda la palabra de la víctima. Se ha hecho un proceso súper interesante y súper profundo en la congregación al respecto. Y como ejemplo, no solamente se hizo todo este tema de reparación, sino que también se pidió a una empresa externa, una consultora, que hiciera un estudio que duró harto rato, que se entrevistó mucha gente y se hicieron focus group y muchas cosas, para que hiciera un diagnóstico de qué elementos de la cultura propia Sagrados Corazones habían propiciado que ocurrieran estos abusos dentro de la congregación. Porque la idea que hay detrás es, si sabemos qué es lo que propicia, tenemos que cambiarlo para que esto, porque el lema en el fondo es que esto no ocurra nunca más. Claro, que no se reproduzca. Exactamente. Entonces, dentro de esa misma línea, se hizo como te digo, todo este proceso, y finalmente esta empresa entregó su diagnóstico, y con ese diagnóstico en mano, los hermanos, y también junto con todo este proceso de sinodalidad que está empezando a caminar, y el llamado que ha hecho el mismo Papa, los hermanos tuvieron el soplo del Espíritu, creo yo, que les dijo, vamos a hacer un capítulo provincial extraordinario, y el tema es el cambio de cultura. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos este diagnóstico y vemos qué tenemos que hacer y cómo seguimos de ahora en adelante para que esto no se repita. Y ahí la genialidad fue que yo no sabía mucho cómo funcionaban los capítulos, aprendí mucho estos últimos tiempos, pero antes del capítulo, que generalmente es cada 4 años, existe primero una reunión antes del capítulo, que fue, no sé, en enero de este año, y ahí los hermanos decidieron que para preparar el capítulo siempre lo prepara una comisión, que se llama la comisión central del capítulo, y esa comisión normalmente está formada por 6 hermanos, una comisión de 6 hermanos, sacerdotes, que preparan hacen distintas actividades y organizan y preparan lo que va a ser el capítulo, que finalmente es una semana completa en la cual los hermanos trabajan en torno a distintos temas. Correcto. Y finalmente se hacen propuestas. Estas propuestas se llevan a votación y se termina con un documento capitular, como de acuerdos de cuál va a ser nuestro caminar de aquí a los próximos 4 años. Eso es súper resumido, pero eso es más o menos lo que es un capítulo, para que entiendas cómo funciona, o entiendan los demás. Pues yo no sabía mucho, los que no somos hermanos Sagrados Corazones no sabemos cómo funciona esto. Bueno, la genialidad estuvo en que en esa reunión de enero decidieron hacer una comisión, una comisión del capítulo mixta. Genial. No solamente dijeron 3 hermanos, pero 3 laicos. Y es más, avancemos más, no 3 laicos, 3 mujeres laicas. Genial. Entonces eso fue una revolución total. Claro. Y dentro de esas 3 mujeres laicas estuve yo. Qué bonito. Entonces estuve trabajando con otras 2 mujeres más, otra que la Javiera Albornoz, que también es miembro de la rama secular.
de Santiago, Ya. y otra mujer que está trabajando, que es ex religiosa. Ella ya no es religiosa, pero era de otra congregación. Hoy día es laica, pero es teóloga. Y ella hoy día está trabajando con los Sagrados Corazones en el tema de la organización de las parroquias. Oh, ya. Y con estas tres mujeres trabajamos con 3 hermanos en esta comisión central del capítulo. Preparamos el capítulo, hicimos un montón de actividades, coloquios, conversaciones, invitando a distintas personas y todo, para ir reuniendo material con el cual trabajar durante esa semana. Y por supuesto que nosotras participamos con derecho a voz en todo el capítulo. La semana completa que duró el capítulo estuvimos ahí las 3 mujeres. Bueno, y ahí, y dentro de eso, uno de los temas fue un tema propuesta por nosotras, las 3 mujeres laicas, que presentamos un documento que finalmente quedó en el documento capitular final, que tiene que ver con la sinodalidad y la participación laical. Y dentro de eso pedimos, y fue increíble porque nos aceptaron todas las cosas que patudamente pedimos. Una de esas cosas es que en el proceso, porque claro, ahora estuvimos las 3 mujeres incorporadas en todo el proceso con derecho a voz, que ya era mucho, pero pedimos que en la próxima oportunidad no solamente tuviéramos derecho a voz, sino que tuviéramos derecho a voto. Pero y lógico. Eso implicaba cambiar reglamentos de los propios hermanos, y fue aceptado. Qué bien. Fue aceptado, y que quedara, digamos, establecido esto de la participación laical en los procesos capitulares, porque, bueno, y los mismos hermanos se dieron cuenta de que era súper importante tener una visión desde afuera, porque claro, muchas veces cuando uno está en cualquier círculo, tú ves como que te pisas la cola, estás mirando siempre el mismo círculo o te ves a ti mismo y no logras ver cosas que pueden ver otros desde afuera. Entonces, una mirada de un laico que no está inmerso ya es positivo. Y además tener una mirada desde el punto de vista, un enfoque femenino, también le da una riqueza distinta, no solamente laical, sino femenina, que nos preocupamos por cosas distintas, porque somos distintos. Somos distintos. Entonces hay detalles, cosas, no sé, que hablan de la cultura, ya, de cosas que van a ser, acuerdos, que vamos a tener en las comunidades de los hermanos, que vamos a tener, que el encargado de la comunidad va a tener una conversa. Habían llegado a una conversa anual con cada uno de los miembros. Yo les dije, pero anual, ¿cómo va a ser anual si en un año pasan muchas cosas? Una conversa la debieran tener idealmente por lo menos una vez al mes. Pónganlo por último trimestral, pero no pueden ponerlo una vez al año. Cosas que, claro, con una mujer es muy obvio. Nosotros hablamos mucho y conversamos mucho las cosas. Los hombres parece que no. ¿Y cómo te va? Entonces, bien. Eso es una cosa que a lo mejor es súper coloquial, pero que te da una clave de que de repente es importante tener una mirada, no porque nosotros le queramos ahora dirigir la vía a los hermanos, no es la idea, es porque, como dijimos harto en ese capítulo, porque nosotros nos sentimos parte de una familia. O sea, al pertenecer a la rama secular, al menos a mí me pasa, yo tengo súper puesta la camiseta Sagrados Corazones y me siento parte de una familia. Y en esa familia habemos laicos, hay hermanas y hay hermanos. Exacto. Y todos formamos una familia. Si parte de la familia está pasándolo mal, todos lo pasamos mal. Y si hay un enfermo, todos queremos acompañarlo y ayudarlo. Y poder darle las herramientas a lo mejor para que salga de donde está, porque en realidad existe un sentimiento, yo creo que han ido saliendo, pero lo que uno podía captar acá en Chile al menos, es que existía una desazón y un dolor, un pesimismo muy grande dentro de los hermanos, muy grande. Como, ¿cómo caímos en esto? No sé qué, como que se da el latigazo, pero en realidad, claro, es bueno
lamentarse, pero tienes que salir de ahí y buscar soluciones y buscar caminos de Claro. encuentro. Eh, entonces, oye, el punto es, ustedes no están solos en esto. Ujú. Nosotros somos parte de la familia y queremos Claro. que estén bien. Ujú. Caminemos juntos, ayudémonos. Así como nosotros también de repente pedimos ayuda a los hermanos y las hermanas. Así es. Pero en el minuto que ustedes necesitan ayuda, aquí estamos los laicos y podemos Claro. hacer cosas y además que cada día son menos. O sea, en este minuto en Chile hay 25 hermanos activos, son Wow. cada vez menos. Y eso que históricamente en América Latina, Chile siempre ha tenido la mayor cantidad de hermanos. Bueno, la sigue teniendo, pero en realidad ahora para Chile es muy poco también. Y hay muy pocas vocaciones, por no decir casi ninguna. Sí, 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 sí. Y hay, no sé, los que habían entrado, los jóvenes que habían entrado, hay dos que ya habían hecho, incluso ya tenían el orden diaconal, ya se habían ordenado diáconos, Ujú. que pidieron un año de dispensa. Sí, Entonces es una crisis grande, mayor. Entonces hay que empezar a pensar que ya no pueden seguir funcionando como funcionaron históricamente, que claro. tenemos que caminar juntos, que tienen que contar con los laicos, Ujú. que los laicos podemos hacer muchas cosas. No es quitarles la pega ni hacer las cosas, pero caminemos juntos, ayudémonos. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa decisión que han tenido para que participen ustedes en el capítulo es una gran cosa porque en el fondo también los vacuna, por decirlo de alguna manera, de la tentación de autojustificarse, ¿no? Decir, bueno, pero siempre hemos trabajado bien, vamos a seguir trabajando bien y tal, pero no saben en qué, ¿no? En cambio, otra Exactamente. mirada, una mirada que, como tú muy bien dices, es una mirada desde adentro, no es una mirada de afuera, porque nosotros en muchos casos, los laicos, hemos visto a nuestros hermanos y hermanas hacer su vida de compromiso religioso y los conocemos a veces mucho más que sus propios superiores, porque los Y los hemos visto conocemos, crecer y hemos claro, visto todo, ¿verdad? los conocemos y los queremos, y Claro. son parte de nuestra familia. Claro, o sea, la nuestra es una opinión de parte, es una opinión, obviamente, es una opinión por el interés de la familia, o sea, no es nada, o sea, no somos especialistas en pinchar globos, digamos, ¿no? O sea, no estamos yendo a pinchar, estamos yendo a construir. Y eso me parece muy bonito la noticia que me das. Algo ya he visto de eso y también vi otra noticia de Chile, a propósito que estamos conversando, respecto de dos hermanas, corrígeme si estoy equivocado, dos hermanas que son administradoras de una parroquia, ¿verdad? Así es, Sí, eso también lo vi. eso es. Sí, Gracias eso. a eso todo partió Ah, porque en el arzobispado de Chillán ah, tenemos un sacerdote de Sagrados Corazones como obispo. bien, bien. Y se necesitaba administración en una parroquia en un lugar que se llama Pemuco, que Ujú, pertenece a la arquidiócesis de Chillán. ujú, Y él le pidió a hermanas Sagrados Corazones que están cumpliendo ese rol de párroco ujú, ujú. y él lo ha hecho con otras hermanas de otras congregaciones también en otras parroquias. Es bastante novedoso y revolucionario. Ujú, ujú, Pero no solamente hermanas, sino que también se está haciendo, bueno, y eso es parte del trabajo que está haciendo Bernardita Zambrano, que es la tercera mujer de la cual yo te hablaba, esta ajá, teóloga, ujú, tiene que ver con la administración de las parroquias Sagrados Corazones, en que hay otras dos parroquias, una en Reñaca Alto y en el sector sur de Santiago, ujú, en que también hay laicos participando en la administración parroquial. ujú. Se está avanzando en Sí, eso. Se sí, está sí, sí. avanzando porque, o sea, cada vez hay menos hermanos. Sí, Entonces, sí, sí. realmente es una necesidad, pero también hay capacidades que pueden tener otros que no tienen por qué estar ordenados sacerdotes para tener esas capacidades y pueden hacer ese Es, trabajo.
Exacto, y en el fondo también cuando un hermano o hermana a veces se sobrecarga, ¿no? de cosas, también ya lo perdemos, como un poco que lo perdemos también, ¿no? O sea, es como en casa, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, como papá o como mamá, se vuelve loco y se pone a trabajar en dos, tres cosas, ya en casa lo echan de menos. ¿Por qué? Ujú, Porque, oye, pero ya tendrá mucho trabajo, pero papá o mamá o esposo, lo que sea, ya no eres, porque medio que te vas desconociendo, ¿no? O sea, en la dinámica familiar pasa eso, en la dinámica eclesial también pasa eso. Yo creo que debemos así de es. favorecer más la participación y como dices tú muy bien, lo que no hace, lo que uno hace, puede hacerlo otro también, porque hay una cantidad de nuevas posibilidades en la iglesia y yo creo que sí, ojalá y Dios quiera que estos vientos de sinodalidad, que no son nuevos, como bien dice Francisco, no son nuevos, pero al mismo tiempo son nuevos, porque, porque estamos acostumbrados a lo de siempre y yo creo que ya es hora de que así como Juan 23 hace 60 años decía, hay que abrir la ventana, aquí ahora nos toca tumbar el techo, creo, porque la verdad que ya la ventana La ventana no basta. queda corto la ventana, ¿no? Hay que tumbarse el techo, creo ya, para comenzar a construir una iglesia que sea más cercana a nuestro, y que dé espacios también Y más a una acorde a evidencia los, de la fe, ¿no? claro, y más acorde a los tiempos. Ujú, ujú. Yo creo que una razón importante de también de que ha disminuido cada vez más los que se dicen católicos o son practicantes, que en Chile es dramático, Ujú. no solamente tiene que ver con los escándalos, sino que de una iglesia que ya no va acorde a los tiempos, no Eh, sé, que sigue hablando del pecado, solo el pecado carnal, no sé, cuando hay otras cosas que son tanto más graves, sí. no sé, tanta cosa que hay que cambiar y todo este tema también del clericalismo, de que los laicos no podemos hacer nada si no lo dice el cura. eh, Hay que hacer las cosas de manera distinta, eso está Sí, claro. sí, sí, sí. De hecho, ya creo que la pandemia nos ha dado una buena lección en términos de lo importante que es trabajar juntos, ¿no? O sea, nos ha obligado a trabajar con nosotros, como dicen muchos, nos ha confrontado con nuestra verdadera humanidad, o sea, con la necesidad de construir una humanidad real, no una humanidad así de cartón. Algo que nos permita a todos ser, nos permita a todos construir, y eso también tiene que ver con la iglesia, creo. Así es. Muy bien, Claudia. Bueno, y no sé si algo quieres, te cedo la palabra para que tú termines esta entrevista y que tú nos digas, no sé, algo que tú quieras compartir, decir que no hayamos podido conversar o en fin, o no te haya dejado de decir. No, 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 creo que fue bastante amplia, que recorrió muchos aspectos. Te agradezco por esta oportunidad. Y nada, los que escuchen esto, animarlos a, a construir o a construir una nueva iglesia, que no significa hacer de repente que uno piensa construir una nueva iglesia y piensa que son palabras mayores, es hacer lo que hacemos todos los días de una manera distinta, novedosa, Ujú. y llevando nuestra fe o tratando de construir. Yo soy una convencida de que el reino de Dios lo construimos de a poquitito y con lo que hacemos todos los días, desde una sonrisa con el que nos encontramos, al tratar de luchar por un mundo más justo, más solidario, el cuidar mejor nuestro medio ambiente, que de repente es, no sé, en vez de tirar la bolsa plástica a la basura, acumularla en una... el ejemplo se me ocurrió porque estoy mirando ahí en mi lavadero donde tengo unas Ah, botellas. Acá en Chile inventaron un método, no sé si se usa en otras partes, de que uno puede colocar todas esas bolsas plásticas o el plástico flexible ujú, dentro de una botella de estas PET, de ujú, las que vienen las bebidas, ujú, y con eso uno mete a presión todo ese plástico y eso lo usan para hacer lo que llaman ecoladrillos, que lo usan mm, para construcción de juegos infantiles, incluso de viviendas. mm, ya. Entonces,
no sé, el granito de arena. Claro, Es el claro. granito de arena. Yo creo que no se trata de, porque a veces nos quebramos la cabeza pensando en que tenemos que hacer grandes cosas, grandes sacrificios, grandes obras. Parte en el granito de arena que podemos aportar día a día, en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Y tratar de, como dice nuestro lema, contemplar, porque de alguna manera esto viene porque nos alimentamos de contemplar y luego de vivirlo nosotros Ujú, y vivenciarlo en nuestra vida ujú. para poder anunciar. Y lo anunciamos con cosas sencillas, con Mm. nuestra propia vida. Anunciar ese amor de Dios misericordioso. Yo creo que al menos esa es la manera en que yo lo entiendo. Porque, claro, puede ser que hay personas llamadas, no sé, como la madre Teresa Calcuta, a hacer grandes obras, o Ya. de irse al África a misionar. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos que vivir nuestra vocación, sobre todo los laicos, vivir nuestra vocación en el día a día, Sí, en lo sí. que hacemos como papás, como profesionales o en nuestra participación en la iglesia, aportando un granito de arena, pero poniendo siempre el amor en eso. Creo que esa es la pista que podría dar yo, Muy bien, muchas al menos gracias, como yo lo Claudia. intento vivir. Sí, eso es lo importante, que cada día vayamos construyendo nuestro testimonio de vida de cara a Dios y de cara a los demás también, ¿no? Bien, muchas gracias, Claudia. Realmente ha sido una entrevista muy agradable, he aprendido un montón. Y bueno, y también invito a las personas que vayan a ver este video que, bueno, también lo compartan, lo utilicen de repente para conversar un poco sobre los temas que hemos estado trabajando, ¿no? A veces una conversación es a veces una fuente de compartir, de una reunión comunitaria, ¿por qué no? Dar ideas sobre diferentes aspectos de la vida, es a veces lo que encontramos, como dices tú, en cosas tan sencillas como una conversación como la que estamos teniendo el día de hoy. Bien, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los que vean este video y no se olviden, por aquí vamos a tener más conversando con laicos Sagrados Corazones. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias a ti.